Hola, hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. El día de hoy yo les vengo a presentar lo que es un, un esquema sobre lo que se basa en las eh, cartas, ¿verdad? Que elaboró Paulo Freire para lo que es denominado las cartas a quien pretende enseñar. Esas cartas son relacionadas a los que se refiere a qué aspectos importantes debe tener lo que es un docente o un futuro docente para lo que es el proceso educativo. Entonces, él escribió eh, 10 cartas. Entonces, esas cartas van dirigidas a cada una de las acciones que se llevan a cabo en la función docente y que sin duda alguna son representativas a nivel mundial para el proceso educativo. Primeramente, vamos a ver lo que es las cartas como tal. Acá, si ustedes logran observar, viene lo que es la parte de las cartas, ¿verdad? Este es el escritor Paulo Freire. Las cartas, ¿verdad? Que son las que hacen referencia a lo que son aspectos importantes o relevantes para un futuro docente en la parte educativa, ¿verdad? Que deben de conocer detenidamente y tomar en cuenta en todo el proceso y la praxis profesional. Em, Estas cartas se relacionan a lo que son objetivos como morales, éticos, sociales, civiles que debe tener un docente en la parte educativa y con la población que él atiende, ¿verdad? Y que se debe tomar en cuenta también lo que son las partes de las actividades cotidianas que va a ir referidas en el accionar de su formación. Las cartas van a ir en dos líneas, que son una, el rol del docente como tal, y dos, la labor del docente en su accionar. La primera carta se llama Enseñar a aprender, ¿verdad? Que es uno de los aspectos que estamos viendo hoy en día en lo que es la parte de las habilidades y competencias, que se guía en lo que las personas deben de enseñar a aprender. O sea, no solo memorizar, sino que los estudiantes aprendan a conocer. Esa carta hace referencia, ¿verdad?, a lo que es un proceso de enseñanza, ¿verdad? Que los estudiantes sean como más naturalistas, que adquieran el conocimiento de una forma completamente diferente, no memorístico, que no aprendan como para poder llevar a cabo un examen, sino para la vida real y para que lo puedan llevar a su vida cotidiana. Todos los seres humanos pueden aprender de diferentes líneas. Hay estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, ¿verdad? Que hacen referencia a esta carta, que uno como docente debe planificar, tomar en cuenta las necesidades, las habilidades, competencias, qué conocimientos tienen, ¿verdad? Los gustos de los docentes, los intereses para poder llevar a cabo lo que es la planeación. ¿Por qué? Porque si ustedes planean con base a lo que es el gusto del docente, o sea, va a ir dirigido al docente. El planeamiento y las actividades deben ir dirigidas al estudiante. ¿A qué quiere uno que el estudiante pueda adquirir al finalizar de la clase? ¿Verdad? Y que al final de cuentas, ¿verdad? El docente también debe ser un agente con valores, que el docente no solo hoy en día ya no es como antes que el docente era el que tenía la palabra, sino que hoy en día el docente cambia a un rol pasivo para el proceso educativo. Ya el estudiante ese es como el rol activo y el docente lo que hace es fiscalizar, guiar, supervisar, ¿verdad? Durante el proceso que se le da. El docente da la información y el estudiante empieza a indagar, a buscar información. La segunda carta es lo que dice, es que no permitas que el miedo a la dificultad nos paralice, ¿ok? El miedo, tenemos que tener muy claro que es uno de los sentimientos, ¿verdad? Que las personas sienten en cualquier momento, ya sea por lo más simple, lo más básico, o hasta un trauma. Y que para muchos eso los detiene, los paraliza para no poder ejecutar algo, ¿verdad? Donde la mayoría de las veces
nos hacen que tengamos, no tengamos conocimientos, que se nos olviden los conocimientos que ya tenemos por la parte de la parte neuronal, que lo que hace es que se nos olvide la información, pero sin querer, por el hecho que nosotros ya la tenemos previamente guardada y que las personas lleguen a flaquear en cualquier proceso, ¿verdad? Y eso es lo más normal del mundo. La persona que diga que no siente miedo o el docente que diga que no siente miedo a algo es porque sinceramente puede engañarse él mismo, porque debemos de enseñar que el miedo va a ir de la mano ante todo, ¿verdad? Pero uno debe de empezar a eliminar ese miedo, a eliminar, a controlar, a mitigar ese sentimiento para poder llevarlo a cabo y para que ese sentimiento quede como en un segundo plano y no podamos salir perjudicados en el proceso, ¿verdad? Porque eh, el proceso educativo, los estudiantes muchas veces tienen miedo. El docente en esta carta lo que dice es que el docente debe enseñar con amor, no con miedo. ¿Por qué se dice eso? Porque muchos docentes lo que pretenden es que los estudiantes sientan miedo a ellos, ¿verdad? Y no respeto, porque es mejor que tengan amor y respeto hacia el docente que lo vean como un héroe, ¿verdad? Como alguien grande y no como alguien malo, ¿verdad? Y que eso sin duda alguna va a ir muy importante a lo que dice Freire. Todo lo que hagamos y enseñemos en nuestros alumnos lo podemos lograr. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudiantes van a aprender, aunque lo más simple que ustedes hagan, pero siempre tiene que ir enfocado a algo. La tercera carta hace referencia a voy a hacer algo porque no tuve la posibilidad o porque no tuve otra posibilidad. Es una de las cosas que más comúnmente utilizamos en la vida, pero no debemos de usarla. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer algo, hay que hacerlo porque nos nace, queremos y porque queremos hacerlo bien. Si no queremos hacer algo bien, o sea, o no queremos hacer las cosas, o sea, mejor no hacemos ese proceso y que alguna otra persona lo pueda llevar a cabo. Pero sin duda alguna hay que enseñar a los estudiantes a que las cosas que hagan siempre hay que dedicar el mayor tiempo del mundo, lo mejor que uno tenga y todas las bondades, las habilidades, competencias que uno conozca para poder dar el mejor del todo. En todo momento, ¿verdad? El proceso de enseñanza debemos de iniciar siempre con las cosas que nos gustan. Empezar siempre motivando a los estudiantes. Porque muchos temas no son motivadores, son aburridos, no nos gustan, hasta como docente no nos llama la atención poder darlas. Pero uno tiene que buscar esas habilidades para que los estudiantes puedan captar, llamar esa atención y puedan decir, wow, yo quiero aprender eso. O cuando vamos a llevar ya a la ejecución, la actividad, aunque sea un tema muy aburrido, lo podemos llevar a una parte más muy dinámica. ¿Ok? Las cosas porque no nos gustan, no las vamos a hacer. O porque no son parte de nuestra esencia, porque no son parte de nuestra religión o nuestra forma de que nos enseñaron o cultura. Eso queda como en un segundo plano. Un docente debe siempre de ser respetuoso, respetar cualquier idiosincrasia, cualquier valor, cualquier sexo, género, diversidad. ¿Por qué? Porque uno como docente es el formador de la educación. O sea, uno no puede pretender de que los estudiantes vayan a una línea, o sea, en el futuro del país, y vayan a decir, bueno, ellos deben de respetar a las personas por su color de piel, por su forma, su política, su religión. Pero, ¿qué hacen los muchos docentes? Lo que hacen es que empiezan a juzgar a sus estudiantes por una forma de vestirse, por una forma de hablar, por los gestos o orientación sexual. Pero uno como docente no tiene el derecho de eso. ¿Por qué? Porque uno docente debe de predicar con el ejemplo. Si yo les digo a ustedes que no puedo, o yo critico ese tipo de vestimenta, o critico esa forma de religión, o sea, yo no estoy predicando con el ejemplo. ¿Y cómo yo le voy a decir a mis estudiantes que lo hagan? ¿Verdad? Cada una de esas acciones o características son falsas, ya que muchas personas se van por esas características, pero lastimosamente no lo logran sentir. ¿Qué quiere decir eso? Como por ejemplo, que no solo por poder tener algo más, porque mis amigos lo hacen, porque esa es la moda, porque está bien pagado, o sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces los profesores que dicen que estudian la docencia porque tienen muchas ventajas para trabajar en el MEP, para poder tener ese montón de
de posibilidades, de salarios. O sea, pero ¿qué es lo peor? Que sean por esa área, no sean porque en realidad ellos sienten y aman la vocación, aman enseñar. Entonces, cuando ya llegan al aula, ¿qué es lo que van a decir? O sea, lastimosamente no van a poder hacerlo. Aunque ellos quieran hacerlo, no van a poder lograr un objetivo. ¿Por qué? Porque sinceramente no es lo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos van con una mentalidad completamente diferente a poder eh, trabajar para un salario, para que le llegue cada 15 días. Entonces, primeramente, para que uno como docente, siento yo, debería de primero leerse esas cartas, ¿verdad? Propuestas por Freire, para ver si efectivamente cada una de las cartas le va a decir a ustedes cuál cualidad debe de tener un docente. Y si usted no las tiene, puede trabajarlas. Pero si no, debería de buscar, ¿verdad? Un trabajo que se acorde a lo que él ande buscando. La cuarta carta dice de las cualidades para el mejor desempeño de los maestros. Son cualidades. Cada docente es un planeta diferente. O sea, cada docente es completamente diferente, enseña completamente diferente. La didáctica los dice cómo enseñar, pero cada docente le da como ese matiz, ese toque importante que lo identifica como docente. Yo no voy a ser diferente a la profesora Maritza. Maritza fue completamente diferente, puede trabajar completamente diferente, pero somos de un ejemplo de la misma especialidad. O cualquiera de ustedes, compañeras, si nosotros trabajamos en preescolar, yo puedo planear completamente diferente a ustedes, pero estamos viendo el mismo tema. Vamos a llegar al mismo objetivo, pero cada docente le da ese matiz diferente para poder innovar. Como por ejemplo, muchos docentes tienen que de tener y darle una matiz, un toque a sus clases. No hay un docente igual. Ningún docente es completamente diferente como el ser humano, ¿verdad? El ser humano es completamente diferente, no hay ninguno que somos iguales y eso nos hace ser únicos. ¿Por qué? Porque uno tiene que llamar esa atención, tiene que capturar la atención de los estudiantes. Y lo más importante de la vida, compañeras, es que cada docente enseña como fue enseñado. O sea, si a mí me enseñaron de una forma completamente pasiva, activa, respetuosa, automáticamente yo voy a hacer eso. Así que debemos de trabajar ese tipo de acciones. Las cualidades de un docente son diferentes, pero cada uno de nosotros podemos aprender a mejorarlas. No les digo que no podemos quitarnos ese, ese mal sinsabor de boca que tuvimos, pero sí podemos trabajarlo. La quinta carta dice primer día de clases. En el primer día de clases debemos de dar todo por el todo de ser lo más transparente posible. O sea, no llegar con los tacos de frente, llegar y explicarnos, decirnos cómo nos llamamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, hacer actividades que podamos conocernos, integrarnos. Y lo que dice Prayer es que el primer día de clase es el más importante de un docente. De los 200 días del curso lectivo es el más importante. Si usted ese día llega completamente malhumorado, completamente eh, mal, o sea, todos los días van a ir mal. ¿Por qué? Porque todo entra por la vista. Y eso quiere decir esta carta, que todo el primer día es lo más importante para poder hacerlo. Ese día es donde la primera vez que podemos ver nuestros estudiantes crear nuestros propios conceptos. Cada uno de ellos, cada docente debe de crear sus conceptos, no guiarse por lo que le digan los compañeros. Ay, te tocó tal persona. O sea, no. O sea, es ir creando sus conceptos con base a las clases. Y así poder crear un vínculo con los estudiantes. Ese día puede ser el más difícil del mundo, lo es. Todo docente que ha trabajado va a ver que el primer día siempre es como un dolor de estómago. Siempre va a estar con miedo, con vergüenza, con que no sabe qué va a pasar, pero o sea, ya del segundo día en adelante va a ser pan comido. Además, el proceso del primer día es la aceptación de nuestros estudiantes. Si yo digo, llego como un proyecto completamente diferente, ver qué les gusta a ellos, qué necesidades tienen, ¿verdad? Podemos ir trabajando acciones auténticas y así poder trabajar en conjunto con ellos. La sexta carta dice relaciones entre educadores y educandos, o sea, entre el docente y los estudiantes. Las relaciones de los docentes y los estudiantes o los educadores y educandos es demasiado importante. Debemos de crear lazos donde ellos puedan identificarse con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los formadores, somos los que debemos de predicar con el ejemplo, donde ellos pueden vernos como seres humanos, no como un docente.
O sea, vernos como que se puedan confiar, que puedan, muchas veces muchos estudiantes es la única forma que pueden hablar, expresar lo que sienten. ¿Por qué? Porque en la familia no lo hacen, ¿verdad? Entonces, no solo es como un docente recto o como un docente que enseña, un docente que da miedo o un docente que cae mal. Hay una pequeña línea, ¿verdad? Sin duda alguna. Esa carta dice que hay una pequeña línea entre lo que nosotros podemos ser como docentes, ¿verdad? O lo que debemos de tener que somos docentes a lo que pueden contar que somos más de que un docente. ¿Qué quiere decir? Que hay que darle confianza al estudiante. Entonces pueden contar con uno para ser confidente, pero siempre seré la persona que desea que logren sus metas. Y eso es lo que dice la carta, o sea, que tenemos que tener una relación de afectiva completamente armoniosa con cada uno de los estudiantes. La número 7 dice, hablarle al educando o al estudiante, hablarle a él y de oír al educando y ser oído por él. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces los docentes dicen, ay, es que yo quiero que me entiendan, que me escuchen, pero cuando ellos hablen, o sea, uno no le pone atención. La comunicación asertiva es una de suma importancia en el proceso, en la formación del docente. Muchas veces en las universidades es complicado porque como docente uno puede estar hablando y me ha pasado a mí. Yo he estado clases en universidades y me ha pasado de que yo estoy dando un tema y muchos están con computadoras, muchos están con teléfonos y eso es una falta de respeto. Uno como docente, cuando está en el aula, cuando uno llega al aula, uno le hacen eso y va a sentirse demasiado mal. ¿Por qué? Porque uno ha planificado, ha tomado el tiempo, o sea, no ha dormido y ha buscado estrategias para llevar a cabo esa actividad y que los estudiantes no lo tomen en cuenta. Entonces, uno debe de que el estudiante escuche y que hable, pero también ser escuchado, ¿verdad? Y que él entienda. Dar, dar fe a cada una de las opiniones sobre los estudiantes es demasiado importante, aunque no hay opinión mala, no hay punto de vista malo, no hay pregunta mala. Ustedes siempre deben de escuchar al estudiante. Si él aporta algo, genial. Si hay que retroalimentarlo, lo anotan y se lo retroalimentan en una forma completamente pasiva. O sea, no hay que decirlo de un solo y hacer sentir mal a las personas, menos a los estudiantes. ¿Por qué? Porque si uno hace eso, automáticamente los estudiantes no van a querer participar. Los estudiantes no van a querer participar y los estudiantes van a hacer, o sea, callados. Y eso es lo que no queremos. Queremos motivarlos para que ellos participen de su punto de vista, su crítica, ¿verdad? Y que ellos puedan trabajar. Muchas veces, aunque tengamos muchos estudiantes, debemos saber a escuchar, así como nosotros solicitamos que nos escuchen. Eso es lo que quiere decir la carta. La número 8 dice las cualidades para el mejor desempeño de los maestros o maestras. ¿Cuál es una de las cualidades? La comunicación asertiva, ¿verdad? Los estudiantes sin duda alguna van a ir trabajando y que esto de las cualidades del mejor desempeño de los maestros es demasiado importante. Un docente debe tener muchas cualidades, ser creativo, investigador, saber escuchar, respetuoso, formado en valores, que si uno no se quiere decir que uno debe conocer todo por el todo, sino que uno debe trabajar ese tipo de informaciones. ¿Ok? También lo que hice es que la parte de lo que es la realidad que hoy en día se enseña, ¿verdad? Va a ir de la mano con la marcha. La práctica educativa es de suma importancia para poder llevar a cabo lo que es el proceso. Todo docente debe de tener conocimiento. Lo que dice la carta número 8 y número 9 es que todo docente debe tener conocimiento y autoevaluarse sobre qué conoce, sobre qué no conoce y qué debe mejorar. Cuando uno estudia docencia, uno debe saber de que uno no puede quedarse solo con el bachillerato o solo con lo que uno estudia. La universidad lo forma con base a habilidades, herramientas que puedan llevar a cabo en el proceso. Pero cuando uno va al aula va a ser completamente diferente. O sea, completamente diferente y que sin duda alguna eso va a ser de locos. Pero ¿qué pasa? Uno debe ir buscando, investigando, buscando información, ser autodidactas, poder investigar y poder conocer sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer para mejorar esto. Pero eso se va haciendo no en el primer día ni en el segundo. Eso se va haciendo con el paso de los años.
sea, como se dice a lo tico, uno va a ir sacando las uñas y con base a las experiencias y a los errores, uno va a ir aprendiendo. La 10ª carta dice la cuestión de la disciplina. Debemos enseñar a que la disciplina es parte esencial de todo. O sea, no decirnos que los estudiantes deben de ser perfectos, que deben llevar notas de 100. No, sino que uno debe ser disciplinado. Uno debe siempre de trabajar en todo por el todo, donde los estudiantes deben de crear su propia conceptualización, su concepto, conocimiento o relevancia de por qué debemos ser o tener una disciplina. No hay que exigirlo, no hay que decirlo, usted tiene que ser disciplinado por eso, usted tiene que decir esto por el otro. Uno no puede hacer eso como docente. ¿Por qué? Porque uno, como dice el dicho, ¿verdad? A lo tico, que ni a la fuerza ni los zapatos entran. Los estudiantes deben de aprender a poder identificar la importancia de ser disciplinados, respetuosos, re- eh, puntuales, responsables desde su parte, desde su punto de vista o desde su cara de la moneda, ya que eso les va a servir a poder a ellos a entender las razones por las que los docentes enseñan y para el futuro de cuando ellos vayan a ser adultos y que lo puedan aplicar en el ámbito de su vida. Esas fueron las 10 cartas de Paulo Freire. Freire, sin duda alguna, las cartas que él ha propuesto son esenciales, van directamente a las acciones o situaciones que como docente inician en el proceso de una profesión. Debemos de tener claro que los docentes en el aula y que cada uno de ellos son analogías a los mandamientos que se mencionan en la Biblia. O sea, esas cartas son como los 10 mandamientos de la Biblia. Uno como docente debe conocerlos, trabajarlos y aplicarlos. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes a tomar información para que puedan llevar a cabo las funciones como docentes, como maestros, como guías, como formadores, facilitadores o cualquier otra cualidades que ustedes quieran identificarse. ¿Por qué digo otras? Porque cada docente puede tener una cualidad completamente diferente. Uno no puede decir que lo vamos a catalogar, encasillar a que todos deben de tener la misma cualidad. Así que debemos de tener siempre en cuenta que un profesional en educación es un profesional o es más que un profesional y que siempre va a estar y para estar para los estudiantes. Nosotros no debemos de poder tener claro que los docentes solo somos para formar. Pues los docentes somos docentes, padres de familia, somos médicos, enfermeros, somos psicólogos, somos de todo. ¿Por qué? Porque los estudiantes, si uno enseña con amor, van a poder llegar a tener una confianza completamente diferente, a poder ser casi como hijos, pero que al final de cuentas ustedes van a formar personas para el futuro. Así que espero que le haya servido de mucha importancia ese resumen de las 10 cartas de Paulo Freire. Espero que las busquen, igual que puedan leerlas, analizarlas, ¿verdad? Y ahí poco a poco van a ir tomando en cuenta cada una de ellas. Así que espero que tengan una excelente noche, cuídense mucho, feliz fin de semana.